¿Alguna vez has despertado llorando después de soñar con alguien que ya no está en tu vida? Estabas bien, llevabas semanas, tal vez meses sin pensar en él, y de repente, en medio de la noche, aparece en tus sueños tan real, tan vívido, que cuando abrís los ojos, por un segundo terrible, olvidás que ya no están juntos, y todo el dolor regresa de golpe, como si volvieras al día 1 de la ruptura. Tu corazón late rápido, tu pecho se aprieta, y te preguntas por qué tu propio subconsciente te traiciona así. Eso no se llama recaída ni debilidad, se llama procesamiento inconsciente del duelo, y es una de las experiencias más desconcertantes del desamor porque pasa cuando crees que ya estás sanando. Carl Jung dedicó décadas a estudiar los sueños y descubrió algo que cambia todo. Cuando soñás con tu ex, en la mayoría de los casos, no estás soñando con esa persona, estás soñando con algo mucho más profundo, con partes de vos misma que perdiste en esa relación, con versiones de tu identidad que quedaron atrapadas en ese vínculo. Tu alma está intentando recuperar lo que dejó atrás. Carl Jung decía que los sueños son el lenguaje directo del inconsciente. No mienten, no disfrazan, te muestran exactamente lo que tu mente consciente se niega a ver durante el día. Cuando soñás con tu ex repetidamente, tu inconsciente está procesando algo que tu ego no logra soltar. Puede ser una emoción sin resolver, una parte de tu identidad que sacrificaste por esa relación, o un patrón que todavía no has integrado. Los sueños no son el enemigo, son mensajeros, y lo que traen no siempre es lo que crees que traen, porque si ya lo superaste conscientemente, tu subconsciente sigue trayéndolo de vuelta cada noche. ¿Significa que no has sanado nada? ¿O tu alma te está diciendo algo que no querés escuchar? Imagina a Andrea, una mujer de 35 años, 3 años después de su ruptura más devastadora, todavía soñaba con él cada tanto, no todas las noches, pero lo suficiente como para despertarse angustiada, sintiendo que había retrocedido meses en su sanación. Se preguntaba si algún día esos sueños iban a terminar, o si esa persona la perseguiría toda su vida. Andrea había hecho todo bien después de la ruptura, fue a terapia, trabajó en sí misma, salió con otras personas, reconstruyó su vida. Durante el día, estaba genuinamente bien, ya no revisaba sus redes, ya no esperaba su mensaje, ya no sentía ese dolor agudo cuando pensaba en él. Había sanado, o al menos eso creía, hasta que los sueños empezaron. Al principio eran esporádicos, pero después se volvieron más frecuentes, y cada vez que soñaba con él, despertaba con una sensación de vacío brutal, como si su inconsciente la estuviera saboteando justo cuando más avanzaba, como si algo en ella se negara a soltarlo completamente. ¿Puede tu mente consciente haber superado algo que tu inconsciente todavía procesa? Jung explicaba que sí, que la sanación no es lineal ni simultánea en todos los niveles de tu psique. Tu ego puede estar completamente desapegado mientras tu inconsciente todavía trabaja en integrar lo que perdiste, porque una ruptura no es solo perder a una persona, es perder la versión de vos que existió en esa relación, es perder sueños, planes futuros, rutinas compartidas. Es perder partes de tu identidad que construiste alrededor de ese vínculo, y tu inconsciente necesita procesar cada una de esas pérdidas a su propio ritmo. Jung hablaba del concepto de símbolos en los sueños. Decía que las personas en tus sueños rara vez son literales. No estás soñando con tu ex como persona física, estás soñando con lo que él representa para tu inconsciente. Puede ser la seguridad que sentías con él, la pasión que viviste, la inocencia que perdiste o el dolor que todavía no integraste. Andrea empezó a llevar un diario de sus sueños siguiendo el método de Jung, y descubrió algo revelador. No soñaba con él, soñaba con la versión de ella misma que existió cuando estaban juntos. Una versión más joven, más inocente, menos cínica. Su inconsciente lloraba por esa Andrea perdida. Entonces, ¿qué haces cuando los sueños no paran? Cuando tu inconsciente insiste en traerlo de vuelta aunque tu vida consciente ya siguió adelante, ¿los ignoras? ¿Los analizas?
¿Esperas que desaparezcan solos? Jung decía que los sueños repetitivos son mensajes urgentes del alma. Cuando un sueño se repite, es porque hay algo que necesitas ver, integrar, soltar, y mientras no lo hagas conscientemente, tu inconsciente seguirá mostrándotelo hasta que lo entiendas. No se trata de olvidar, se trata de comprender que parte de vos quedó atrapada en ese pasado y necesita ser liberada para que puedas seguir adelante completamente. Andrea empezó a preguntarle a sus sueños. Cada vez que despertaba después de soñar con él, en lugar de angustiarse, escribía todo lo que recordaba, y después se preguntaba, ¿qué parte de mí aparece en este sueño? ¿Qué emoción está presente? ¿Qué estoy buscando en él que en realidad necesito encontrar en mí? Y empezó a notar patrones. En la mayoría de sus sueños, ella buscaba validación de él, buscaba que él le dijera que había sido suficiente, que había sido amada de verdad. Jung le mostró algo brutal, estaba buscando en sus sueños lo que nunca recibió en la realidad, y su inconsciente repetía la búsqueda esperando un final diferente. Jung decía que cuando soñamos con alguien del pasado, nuestro inconsciente está intentando cerrar algo que quedó abierto, no necesariamente con esa persona, sino con la emoción, la lección o la parte de nosotros que esa relación despertó. Andrea descubrió que no extrañaba a su ex como persona, extrañaba la sensación de ser amada sin condiciones que sintió al principio de esa relación. Aunque después él cambió, aunque la relación se volvió tóxica, su inconsciente se aferraba a esos primeros meses de amor puro, y en sus sueños, su alma intentaba recuperar esa sensación, pero Jung le reveló la verdad, esa sensación tenía que venir de ella misma ahora, no de él en sus sueños. Jung usaba la metáfora del museo del alma, decía que nuestro inconsciente guarda recuerdos de personas significativas como cuadros en un museo, no porque queramos volver a esas relaciones, sino porque esas personas fueron parte de nuestra historia, de nuestra transformación. Soñar con tu ex es como caminar por ese museo de noche. No estás intentando revivir el pasado, estás revisitando quién eras cuando ese cuadro fue pintado. Andrea entendió que sus sueños no eran sobre volver con él, eran sobre reconciliarse con la mujer que fue durante esa relación, una mujer más vulnerable, más confiada, más inocente, y su inconsciente necesitaba honrar esa versión de ella antes de soltarla completamente. Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que rechazamos o no queremos ver. A veces soñamos con nuestro ex porque proyectamos nuestra sombra en esa persona. Andrea descubrió algo incómodo en sus sueños. En muchos de ellos, ella actuaba de formas que conscientemente rechazaban, rogaba, suplicaba, se rebajaba. Su inconsciente le estaba mostrando la parte de ella que durante el día negaba haber sido, la parte que sí rogó, que sí aceptó migajas, que sí perdió su dignidad. Y mientras no integrara esa sombra, mientras no aceptara que esa también fue ella, su inconsciente seguiría mostrándoselo en sueños, no para castigarla, para que sanara esa parte también. ¿Qué pasa si los sueños no son sobre extrañarlos, sino sobre extrañarte a vos misma? ¿Y si tu inconsciente no está intentando que vuelvas con él, sino que vuelvas a partes de vos que sacrificaste en esa relación? Andrea hizo una lista de todo lo que había dejado de hacer durante esa relación. Había dejado de pintar, de salir con amigas, de viajar sola, de reírse sin filtro. Había silenciado partes enormes de su personalidad para encajar en lo que él necesitaba, y su inconsciente, a través de los sueños, le estaba diciendo, recupera esas partes, no lo recuperes a él, recupérate a vos. Y cuando finalmente empezó a hacer eso, algo cambió. Los sueños no desaparecieron inmediatamente, pero cambiaron de tono. Jung explicaba que los sueños evolucionan a medida que evolucionamos nosotros. Andrea notó que sus sueños empezaron a ser diferentes. Al principio, en sus sueños ella lo buscaba y él la rechazaba. Después, en sus sueños él la buscaba y ella dudaba. Y finalmente,
Empezó a soñar que lo veía de lejos y simplemente seguía su camino. Su inconsciente le estaba mostrando su progreso interno. Los sueños se convirtieron en un mapa de su sanación. No desaparecieron de golpe, pero dejaron de doler. Y eso, Jung decía, es la señal de que estás integrando lo que necesitabas integrar. No se trata de dejar de soñar con alguien, se trata de soñar sin dolor. Jung decía que hay una diferencia crucial entre sueños de duelo y sueños de mensaje. Los sueños de duelo son repetitivos, dolorosos, te despiertan angustiada, son tu inconsciente procesando la pérdida cruda, pero los sueños de mensaje son diferentes, te muestran algo nuevo cada vez, te dan información, te revelan patrones. Andrea aprendió a distinguirlos. Cuando soñaba con él y despertaba devastada, era duelo. Su alma todavía procesaba el dolor, pero cuando soñaba con él y despertaba reflexiva, era mensaje. Su inconsciente le estaba mostrando algo sobre ella misma que necesitaba ver, y esos sueños, aunque incómodos, se convirtieron en sus maestros más profundos. 2 años después de empezar a trabajar con sus sueños siguiendo el método de Jung, Andrea tuvo un sueño final. Soñó que se despedía de él en un aeropuerto. Él se iba a un lugar lejano y ella se quedaba, pero en lugar de llorar, en el sueño ella sonreía, una sonrisa de paz, de gratitud, de cierre. Cuando despertó, supo que algo había cambiado para siempre. No fue que dejó de soñar con él completamente, fue que los sueños dejaron de tener poder sobre ella. Jung llamaba a esto individuación a través del duelo. Había completado su proceso, su inconsciente había procesado, integrado y finalmente soltado lo que necesitaba soltar. Y esa paz no vino de olvidarlo, vino de recordarse a sí misma. Jung explicaba que algunos sueños son visitas, tu inconsciente visitando versiones pasadas de vos misma, despidiéndose de ellas, honrándolas, agradeciéndoles. Andrea entendió que cada sueño con él era en realidad un sueño con la Andrea que existió en esa relación, una Andrea más joven, más vulnerable, más herida, y su trabajo no era olvidarla ni rechazarla, era abrazarla, agradecerle por sobrevivir, y finalmente dejarla descansar. Esa Andrea ya cumplió su propósito, ya aprendió lo que tenía que aprender de ese dolor, y ahora una nueva Andrea, más sabia, más completa, más consciente, podía seguir adelante sin cargar con el peso de esa versión pasada. Jung usaba la metáfora del río. Decía que el inconsciente es como un río que corre bajo la superficie de tu vida consciente. A veces ese río trae a la superficie cosas del pasado, no porque estés retrocediendo, sino porque el río está limpiando, procesando, llevándose lo que ya no necesitas. Soñar con tu ex es el río trayendo esos restos a la superficie para que los veas una última vez antes de que se los lleve la corriente. Andrea dejó de tener miedo de esos sueños. Los veía como el río haciendo su trabajo. Cada sueño era una piedra más que su alma sacaba del fondo para finalmente dejarla ir. Y con cada piedra que se iba, ella se sentía más liviana. Jung hablaba de la sincronicidad, eventos que parecen casuales pero están perfectamente orquestados por el alma. Andrea notó algo fascinante. Los sueños con su ex aparecían exactamente cuando ella estaba a punto de dar un paso grande en su vida, antes de una promoción laboral, antes de una primera cita importante, antes de mudarse a una nueva ciudad. Su inconsciente usaba esos sueños como puntos de control, como si le preguntara: ¿estás segura de que ya soltaste esto? ¿O todavía hay algo aquí que necesitas ver? Y cada vez que pasaba la prueba, cada vez que despertaba del sueño y podía seguir adelante sin quedarse atrapada, su alma le confirmaba: estás lista, ya no te ata. Y ahora la pregunta final queda flotando en tu alma. ¿Y si soñar con tu ex no es evidencia de que no has sanado, sino evidencia de que estás sanando? ¿Y si esos sueños no son tu enemigo, sino tu guía más profunda? Carl Jung lo intuía, Andrea lo vivió, y ahora tú también lo sabes. Cuando soñas con alguien que ya no está, no estás retrocediendo, estás procesando, integrando,
soltando. Tu inconsciente está haciendo el trabajo que tu mente consciente no puede hacer. Y cada sueño, aunque duela, es un paso más hacia tu libertad completa. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Escribilo en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llega esta comunidad de almas que están procesando su duelo a través de los sueños.